podríamos decir que los tintes sí que estropean el pelo en su aspecto exterior, pero pueden afectar a la raíz. Es decir, ¿pueden producir o empeorar una alopecia androgenética? ¿Te imaginas cómo sería el mundo si nadie se tintase el pelo? ¿Te preocupa que el tinte pueda afectar a la calidad de tu cabello? En este vídeo vamos a ver 3 cosas. 1. Si los tintes afectan negativamente a la alopecia. 2. Cómo funcionan los tintes para el cabello. Y 3. ¿Qué puedes hacer para utilizarlos adecuadamente? Si no te quieres perder nada de nada, muy atento y muy atenta porque ¡comenzamos! La semana pasada, como sucede cada 3 o 4 meses, Carlos vino a nuestra consulta. Carlos es un varón de 42 años que está tratando su alopecia androgenética desde hace un par de años y los resultados están siendo muy buenos, por lo que está realmente contento. Sin embargo, el último día que lo vimos nos comentó que estaba pensando en teñirse el pelo porque estaba empezando a tener canas. Si esto fue el miércoles, al día siguiente, el jueves, vino Sofía. Sofía tiene 54 años y se tinta el pelo desde hace décadas, con un color azabache muy bonito. Como Carlos, tiene problemas de alopecia, pero lleva otro tipo de tratamiento diferente y también le ha permitido mejorar su cabello. Lo interesante de esta historia es que ambos, tanto Carlos como Sofía, nos preguntaron si el tinte podría afectar a su alopecia. Si te pasa como a Carlos o como a Sofía, en el vídeo de hoy te vamos a resumir la explicación que les dimos a ellos sobre el efecto que tiene el tinte sobre la caída del cabello. Es un tema algo controvertido y vamos a analizarlo con detalle. Como te decíamos, nos cuesta imaginar un mundo en el que nadie se tintase el pelo. De hecho, el tinte para el cabello es una de las prácticas de cuidado capilar más comunes en todo el mundo. La mayoría de las personas que usan tintes lo hacen bien para cubrir las canas o bien para cambiar su aspecto. Así que vamos a ver qué tipo de tinte se puede utilizar con este propósito, ya que esto va a tener mucha importancia después cuando veamos cómo puede afectar al crecimiento del cabello. Los tintes para el cabello se pueden clasificar en 3 tipos fundamentales. El primero, tintes vegetales como henna, manzanilla y quina, que matizan el color, no son tóxicos y desaparecen en poco tiempo. En segundo lugar, los tintes minerales o metálicos como el nitrato de plata o las sales de plomos, que requieren uso a diario, pueden resultar tóxicos, son incompatibles con el agua oxigenada y duran semanas o meses. Y por último, los tintes sintéticos, que son los que se emplean en las peluquerías y en la mayoría de los tintes de venta en los supermercados. Los tintes sintéticos se clasifican a su vez en 3 subgrupos en función de la resistencia del color a los lavados y del tiempo que permanece el color sobre el pelo. De este modo tenemos los tintes temporales, los tintes semipermanentes y los tintes permanentes. Los primeros, los tintes temporales, son productos solubles en agua de alto peso molecular y disponibles en geles, cremas y sprays y se eliminan fácilmente con el champú. Debido a que no penetran en la capa externa del pelo, en la cutícula, son poco agresivos para el cabello dañado y suelen manchar con facilidad. Los tintes semipermanentes, también conocidos como baños de color, son productos de bajo peso molecular que se introducen en la corteza del cabello de forma superficial. Se aplican como un champú y se dejan actuar sobre el pelo entre 20 o 30 minutos, aclarando finalmente con agua. Por último, los tintes permanentes, que son en los que nos vamos a centrar hoy, son los más efectivos para teñir el cabello gris y para aclarar u oscurecer el color natural del pelo. Estos tintes permanentes no pueden ser eliminados por los champús o por los lavados ni con el minoxidil tópico, aunque van perdiendo un poquito de intensidad con el tiempo. Los tintes permanentes utilizan moléculas de pigmento de muy bajo peso molecular que se introducen en la corteza profundamente. Así, la coloración permanente del pelo es en realidad una reacción de oxidación que permite que los pigmentos penetren en el córtex y agreguen color a cada hebra de cabello, pero vamos a ver todo esto con un poquito más de detalle. Para atravesar la cutícula y alcanzar el córtex, el producto debe tener un pH alcalino, porque es capaz de abrir las escamas y favorecer la penetración del pigmento. Con mayor frecuencia, estos tintes permanentes utilizarán amoníaco o etanolamina para aumentar el pH. Estas 2 sustancias eliminan el lípido natural que tenemos en la cutícula del pelo, que se llama ácido 18-metil-eicosanoico. Este aceite es el que en condiciones normales recubre el pelo y hace que repela el agua. Por lo tanto, al eliminar esta capa protectora, causarán más daño al cabello en comparación con los tintes no permanentes que estábamos viendo antes. Una vez que el tinte ha llegado a la corteza del pelo, que es la que se tiene que tintar, se van a producir una serie de procesos químicos de oxidación que son las que darán el color al final.
La reacción de oxidación requiere la combinación de tintes del grupo para, que incluyen la parafenilendiamina o PPD, paratoluenodiamina y paraaminoferol, conocidos como intermediarios principales junto con el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. Y estas moléculas del grupo para, especialmente la PPD, así como sus derivados, son los tintes que causan alergias de contacto con mayor frecuencia y además se encuentran presentes en una mayor medida en los tintes más oscuros. ¿Quieres decir entonces que los tintes más oscuros son los que dan más alergia de contacto? Pues así es. Por tanto, y según todo lo hablado, podríamos decir que los tintes sí que estropean el pelo en su aspecto exterior, pero pueden afectar a la raíz. Es decir, ¿pueden producir o empeorar una alopecia androgenética? Y es aquí donde entramos en la segunda parte del vídeo. Si teñirse el pelo hace que se nos caiga más el pelo o no. Para contestar a esta pregunta debemos retroceder un poco en el tiempo a esos primeros vídeos del canal en los que hemos hablado de lo que es la alopecia androgenética y cuáles son sus causas. La alopecia androgenética está causada por una parte por la herencia que cada uno de nosotros tenemos y por otra parte por el efecto de las hormonas masculinas sobre el folículo piloso. No entraremos en detalle en esta explicación, pero te invitamos a que consultes el resto de los vídeos del canal donde vas a encontrar mucha información que te puede ser de interés. Después, si ves que los vídeos te gustan y te aportan valor para cuidar el pelo, te puedes suscribir al canal. Pero volvamos al tema de los tintes. ¿Pueden afectar a la alopecia, David? Pues lo que hemos dicho es que la alopecia androgenética está condicionada, una, por el efecto de los andrógenos y dos, por la genética de cada persona. Y alguien podría decir, pero doctores, los factores ambientales y la epigenética también pueden tener influencia sobre la alopecia androgenética, ¿no? Sí, eso es verdad, y si tienes razón, se te da, pero no vamos a entrar hoy en ese tema porque daría para hablar largo y tendido. Lo que tenemos que entender aquí es que los tintes no afectarán al crecimiento del pelo ni serán perjudiciales para la alopecia androgenética, ya que no van a afectar ni a la genética ni al efecto de los andrógenos. Además, estos productos no van a ser capaces de penetrar tan profundamente en el cuero cabelludo como para llegar a afectar a la raíz y afectarán al tallo, pero no a la raíz. Podríamos decir de manera general que los tintes pueden dañar el cabello por fuera, pero no van a afectar al crecimiento del mismo. ¿Qué quiere decir de forma general? Que parece que dejemos ahí la puerta medio entreabierta. Cuando decimos de forma general, queremos decir que por ellos mismos no causan alopecia de forma directa, pero sí que pueden causar en algunos casos irritación en el cuero cabelludo o algún otro problemilla por los productos que llevan. Hemos comentado que los tintes que llevan PPD, que se encuentran en los tintes de color oscuro y los tintes negros, causan con más frecuencia dermatitis de contacto e irritación y reacciones alérgicas. Y esta irritación del cuero cabelludo puede provocar una inflamación que sí puede afectar a la salud del folículo piloso y contribuirá a la pérdida del cabello. Pero esta caída del cabello será temporal en forma de efluvio telógeno que se recuperará cuando pase la inflamación. No obstante, es verdad que las personas que se tintan el pelo lo hacen de forma recurrente cada 1 o 2 meses. Y en este caso, ¿qué pasa? Pues si esta inflamación permanece en el tiempo, sí podrá afectar a largo plazo al folículo piloso. Por lo tanto, aunque sea de una forma indirecta, los tintes sí podrían afectar negativamente a la alopecia androgenética. No obstante, es importante destacar que esto no tiene por qué pasarle a todas las personas que los utilizan. De hecho, es muy poco frecuente, pero puedes tener alguna alergia, alguna sensibilidad, que el producto no sea de calidad o alguna otra circunstancia que te haga más susceptible a la irritación y entonces ya sí que la liamos. La buena noticia es que en el momento que pase la irritación, si es algo puntual y no es mantenido en el tiempo, el pelo volverá a salir como lo estaba haciendo con naturalidad. Entonces, como resumen de los primeros 2 bloques, podremos decir que los tintes sí estropean el pelo desde un punto de vista externo, pero no van a empeorar de forma general la alopecia ni la raíz del pelo, a menos que causen algún tipo de alergia o de complicación. Y ya vamos a pasar a la tercera parte del vídeo. ¿Cuál es nuestra posición y cuáles son las recomendaciones para el uso de los tintes? ¿Cuál es nuestra posición al respecto? ¿A favor o en contra de los tintes? Sofía, esta señora que te hemos presentado antes y que viene a nuestra consulta, está preocupada por su aspecto, pero también por el aspecto de su pelo, obviamente. Ella se tiñe el pelo porque se ve bien con el pelo negro y se ve más joven, se ve más guapa y lo que es más importante, se siente mejor con ella misma. Carlos, por su parte, empieza a estar preocupado porque las canas le están dando un aspecto que no desea, de persona más mayor. Por tanto, ¿podemos decirles que no se tinten el pelo?
En nuestra opinión, los tintes pueden ser un aliado o pueden ser un mal amigo en el caso de alopecia androgenética, ya que el pelo más oscuro nos va a dar mayor sensación de cobertura que el pelo más cano, que deja ver el cuero cabelludo. No obstante, cuando la alopecia está avanzada y empleamos tintes muy oscuros, pone más en evidencia la alopecia, porque se marca mucho el contraste entre el pelo muy oscuro y el cuero cabelludo, que suele ser clarito. Tanto Carlos como Sofía tienen que ser conscientes de que el pelo se daña más con estos tintes, aunque no empeore la caída de forma directa. Por ello, nuestra opinión es que sí se pueden usar los tintes porque tienen su función estética y hacen que la persona se vea mejor, pero hay que utilizarlos bien para minimizar el daño en el pelo. ¿Y qué podemos hacer? ¿Cómo podemos reducir el daño en el cabello relacionado con el tinte? Pues aquí van 3 recomendaciones generales. La primera medida sería, lógicamente, usar tintes para el cabello menos agresivos pero de buena calidad. Tu peluquero, tu barbero te puede asesorar sobre cuál es el mejor tinte en tu caso particular. Además, el pelo cano es más difícil de tintar por sus características especiales, por lo que es mejor acudir a un profesional que sepa cómo hacerlo bien. Pero el tinte tampoco tiene que ser demasiado flojo, ¿no es así, Laura? Así es, David, porque si al emplear un producto muy suave hace que nos estemos tintando semanalmente en lugar de una vez cada 2 meses, seguramente nos estaremos exponiendo mucho más a los productos e irritando más el cuero cabelludo con el uso de este producto suave. El segundo consejo sería espaciar las aplicaciones del tinte lo máximo posible para no teñir el cabello con demasiada frecuencia. Así esperaremos eso que decimos lo máximo posible dentro de que nos veamos bien, obviamente. Por lo tanto, la recomendación sería buscar el equilibrio entre la duración del tinte y la agresividad que pueda tener el producto. Y la última recomendación para mantener saludable tu pelo en caso de utilizar tintes sería nutrirlo y cuidarlo a diario y minimizar el uso excesivo de herramientas de calor como secadores o planchas de pelo. Es mejor cuidar el pelo un poquito todos los días, nutriendo bien esa fibra capilar dañada, que hacerse un tratamiento reparador súper intensivo cada 3 o 4 meses cuando vamos a la peluquería. El calor intenso y usado de forma frecuente aumenta el daño en el cabello, por lo que si utilizas tintes te recomendaríamos emplear el secador a temperatura media, utilizar protectores térmicos para el cabello y aplicar algún aceite capilar o reparador de forma periódica para tener las cutículas selladas y mantenerlas sanas. Si dañamos más el pelo, lo tenemos que reparar más. Muchas gracias por haber pasado este rato tan agradable con nosotros y haber visto el vídeo. Y si quieres ver un vídeo sobre cómo ahorrar en tus tratamientos capilares, te recomendamos este vídeo. Hasta el próximo programa, gente guapa. Hasta el próximo programa, gente guapa.